Muy frío, ¿no? He's watching TV. Yeah. Es que... Diez en punto. Ok, buenos días, estudiantes. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, buenos días, profe. Ok, Karen, Jennifer, gracias, buenos días. Ok, espero que estén bien. Es una mañana fría. De hecho, las últimas semanas han sido muy fríos. Y bueno, hasta que se sigan uniendo las personas, supongo que ustedes ya han visto las noticias de esta semana. Al parecer, la Universidad de Oxford, esta gran universidad inglesa, ya tiene o está en las pruebas, y es la más cercana que está en las pruebas de encontrar una vacuna para el coronavirus, de lo que se ha dicho. Pues eso habrá que ver, pero de lo que se ha dicho, eh, Brasil ya ha pagado alrededor de 100 millones de dólares. No, de hecho es más. Parece que fueron como 800 millones para 100 millones de vacunas que estarían llegando a Brasil el próximo año. Pero esperemos, veamos que sea cierto. No creo que va a ser, por cierto, no creo que va a ser la única vacuna que va a salir. Seguramente sacarán en Estados Unidos otra, en Rusia otra y competirán por los precios, que está muy bien, pero nos da de cierta forma cierta esperanza para seguir aguantando, ¿no? Es decir, para seguir sosteniéndonos y seguir teniendo mucho cuidado. Muchos de ustedes son, pues todos ustedes son jóvenes, es decir, la probabilidad de que si alguno de ustedes tenga este virus y fallezca es muy baja, pero la probabilidad aumenta mucho cuando hablamos ya de personas adultas. Es decir, si ustedes llevan el virus a su casa, claro, hay una mayor probabilidad con sus abuelitos o con sus papás, entonces tenemos que seguir siendo muy, muy cuidadosos. Tenemos que seguirnos protegiendo, aguantar mucho todavía más hasta que esta vacuna pueda, o las posibles vacunas puedan llegar al país, ¿no? Eh, Esperemos que el próximo año, o sea, yo supongo que el próximo semestre, incluso, que todavía no se nos ha dicho la fecha, las fechas ni nada, pero supongo que el próximo semestre también será, por lo menos la primera parte vía virtual, y esperamos que las cosas ya empiecen a normalizarse, ¿no?
Eso creo que son al fin y al cabo buenas noticias. Pero tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Vamos a ver, yo les quiero mostrar lo que vamos a hacer en las próximas 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta es su clase. Ok, acá están ustedes. Esta es la clase que tenemos con ustedes. Y lo que vamos a hacer es planificar nuestra tarea para las próximas 2 semanas. Entonces ya estamos de hecho estamos ya en la última parte, en el último literal, en la última unidad de nuestra clase. Ya hemos revisado la caída del Imperio Romano. No vamos a hacer esta lectura porque de hecho nos retrasaría, pero vamos a hacer la siguiente, ¿no? Que es esta acá, que dice el Imperio Carolingio. ¿Sí? Ojalá lo estén viendo. Entonces, cuando ustedes le dan clic acá, le dan clic aquí y se les va a bajar la lectura. Yo ya la tengo bajada. Les voy a mostrar. A ver, tengo que cambiar acá. Entonces, esta es la lectura, ¿no? La lectura que tendrían para este trabajo. Es la historia universal de la Edad Media, pero vamos a ver solo un capítulo de acá, que es el Imperio Carolingio, que sería el capítulo 12, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer su lectura. No es mucho, de hecho, son solo 11 hojitas, es pequeño, muy pequeñita la lectura. Entonces nuestro trabajo tendría relación con esta lectura de aquí, ¿no? Entonces, vamos otra vez a nuestra aula virtual. Entonces, no vamos a hacer la lectura sobre la caída del Imperio Romano. Esta no la vamos a hacer porque nos retrasaría y ya hemos hablado de la caída del Imperio Romano. Pero sí vamos a hacer la lectura de acá, que es el Imperio Carolingio, que es lo que de hecho lo estaríamos topando en 2 semanas. De hecho, entonces ustedes estarían ya bastante bien entendidos de lo que pasó en el Imperio Carolingio para cuando ya entremos a estudiar a Carlomagno. Entonces es este de acá, ¿no? El Imperio Carolingio. Entonces vamos a armar su tarea. Vamos a hacer 2 preguntas, ¿no? Analizar las fortalezas por las cuales el imperio creció. Y la segunda parte, analizar los elementos por los cuales el imperio se debilitó. ¿Ok? Esto será de 1500 a 2000 palabras. Que sigue habiendo gente que está entrando en nuestro curso. Ok, 2000 palabras. ¿Sí? Listo. Lo vamos a hacer entonces para agosto, para el 3 de agosto. Estamos acá. 3 de agosto a las 11 de la noche. Y obviamente tendrán solo unas pocas horas más para mandarlo la tarea trazada. Listo, estamos y está ahí, ¿no? Entonces ahí está su tarea. Tendríamos 12 días, lunes 3 de agosto a las 11 de la noche. Tendríamos 12 días para hacerlo, ¿no? La lectura es pequeña, o sea, como les he mostrado, son solo 11 hojas. Tendrían que pues analizar, hacer estos 2 puntos, ¿no? Todo el trabajo, igual que los otros trabajos, de 1500 a 2000 palabras.
Entonces, ahí está su trabajo. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer del trabajo? ¿Está todo claro? Sí, está claro, profe. Ok. Gracias, Diego. Todos estamos claros lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, para los que están entrando, los recién entraron, esta es nuestra aula virtual para las próximas 2 semanas. No vamos a hacer la lectura que dice la caída del Imperio Romano. Esa no la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer esta lectura acá, el Imperio Carolingio. ¿Sí? Entonces, en el trabajo vamos a hacer dos puntos del trabajo. Analizar las fortalezas por las cuales el imperio creció, o sea, el Imperio Carolingio, y analizar los elementos por los cuales el imperio se debilitó. Debe estar, que está mal escrito. Bueno, se debilitó. Esto quiere decir que esta es la primera parte de la lectura y esta es la segunda parte de la lectura. Todo el trabajo de 1500 a 2000 palabras. Y tendrían 12 días para hacerlo. ¿Ok? Entonces estamos claros ahí. Bien, voy a dejar de compartir esto y les tomo su asistencia y empezamos. Ok, Nadia Aguilar. Así estaba ahí. Estaba con el micrófono prendido. Sí, Nadia, ahí estás, ¿no? Sí, profe, presente. Ok, gracias, Nadia. Jessica Guinda. Presente, profe. Gracias. Jennifer Avilés. Presente, profe. Gracias, Jorge Luis Carpintero. Jorge Luis. ¿No está Jorge Luis? No, no lo veo conectado. Reni Cayambe. Presente, profe. Gracias, Fernando Cushi. Fernando. Fernando sí lo vi que se conectó. Ahí está Fernando, pero no nos habla Fernando. Sebastián Cuji. Buenos días, profe, presente. Gracias, Néstor. Lisbeth García. Presente, profe. Gracias, Mercedes Guamán. Presente, profe. Gracias, Carlos Insuaste. Presente, profe. Gracias, Jorge Luis Lazo. Presente, profe. Ok, gracias. Miriam Lema. Miriam. Que no está. Yomaira Gibisaka. Presente, profe. Gracias, Karen López. Presente, profe. Gracias, Paul López. Presente, profe. Gracias, Daisy Malán. Es la compañera que se retiró, profe. Ya. Ok, gracias. Jan Méndez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Erika Minga. Presente, profe. Gracias, Jorge Enrique. Presente, profe. Gracias, Víctor Hugo. Presente, profe. Gracias, Raúl Fernando. Buenos días, profe, presente. Gracias, Raúl. Neufar. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Miguel Dorian. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Cristian. Cristian Kisi. Buen día, profe. Presente. Gracias, Catherine Ramos. Presente, profe. Bienvenida, Catherine. Jennifer Salazar. Buenos días, profe, presente. Gracias, Jennifer. Diego Sandoval. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias, Diego. Magali. Buenos días, profe, presente. Gracias, Magali. Brian Uvidia. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Patricia Yambay. Buenos días, profe, presente.
Buenos días, gracias. Brian Zárate. Buenos días, profe, presente. Ok, gracias, Brian. Buenos días, Pues profe. Disculpe, Fernando Chuli, lo que pasa es que no encontraba la cosita del micrófono. No importa, Fernando, ya te puse. No hay Gracias, problema. profe. Ok. Antes de empezar, miren, y quería hacer un comentario pequeño porque hemos encontrado que hay estudiantes que no se han, o sea, que ya no están viniendo a clases, pero no se han retirado formalmente de clases. Y esto es un problema, porque vamos a suponer, o sea, ya se matricularon por cualquier situación a internet o lo que sea, ya no han podido asistir a clases, pero no han hecho el retiro formal. Y eso les cuento a todos ustedes porque hay 2 o 3 de sus compañeros que ya no vienen. Y si ustedes tienen contacto con ellos, por favor díganles que hagan el retiro formal de sus matrículas. Porque lo que va a pasar es que ya cuando quieran regresar, cuando estemos en algún semestre ya normales otra vez, quieran regresar a la universidad, se van a encontrar que han perdido todas sus clases y van a entrar como segunda matrícula. Y eso es un problema, porque entran como segunda matrícula y si pierden la clase, ya no pueden estar en la carrera, tendrían que escoger otra carrera. Entonces, les cuento pues a todos ustedes, pues, porque ustedes conocen a los que no están viniendo y si tienen contacto todavía con algunos de ellos, cuéntenles por favor, díganles que hagan el retiro formal, es decir, que se acerquen, o sea, que manden los correos, que traten de ubicarle al señor director o a la secretaria y hagan el retiro formal para que no aparezcan como segunda matrícula después, porque se les complicaría mucho la vida, ¿no? Tendrían que estar como en todas las clases que no han ido a clases, tendrían que estar como segunda matrícula. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Ok. Empecemos entonces con nuestra clase. ¿Alguien me quiere recordar qué es lo que vimos la clase pasada? Sí, profe, yo. Ok, Cristian, dale. La clase pasada empezamos a tocar sobre lo que es la Edad Media y se conocía como los 1000 años del oscurantismo y empezaba más o menos desde la caída del Imperio Romano, que viene a ser desde los años 300. Y se exponía algunos factores que llevó a la caída del Imperio Romano. Uno de esos era la inflación, lo que conllevaba a que todos los productos se alcen y eso generaba más pobreza. Y además era que la inversión en la milicia era excesiva y por tanto el Imperio Romano llevó a contratar a los bárbaros para la milicia. Y al final fueron los mismos bárbaros, los visigodos, los que causaron algunas revueltas, si se puede decir. Y puesto que el gasto en otros aspectos, como es la parte administrativa, no se daba, puesto que se invertía mucho en lo que es la milicia, el pueblo ya no respaldaba al imperio. Y eso conllevó a que los bárbaros, los visigodos, puedan ejecutar, digamos, su objetivo, lo que es derrocar al Imperio Romano. Creo que fue uno de los puntos que se trató la clase pasada. Ok, Cristian, muchas gracias, está muy bien. Jennifer y luego Jorge, ¿no? Ya. Luego de haber explicado eso, también hablábamos de lo que es la Edad Media, que se trataba, o sea, que decían que era la edad del oscurantismo, donde no había surgido el conocimiento y no se daban las actividades científicas, o sea, que se detuvieron. Y en eso analizábamos que esto no había sido así, sino más bien eran los ilustrados quienes querían salirse como ser de la influencia de la Iglesia Católica, que en esa época estaba bastante, se podría decir, influenciada en esa época lo que es del catolicismo. Entonces ellos querían salirse de lo que es la religión católica. Y en 1517 decíamos que Martín Lutero realiza lo que son las 95 tesis en contra de la teología católica y a partir de eso se da como ser la división de lo que es, se podría decir la religión que se dividió en dos, que era los católicos y los pensadores, quienes estaban en contra del catolicismo. Aquí también decíamos o sea, que los ilustrados, o sea, ellos echaban la culpa a todo lo que es a la Iglesia Católica y que exageraban todos los acontecimientos que se dieron ahí, por ejemplo, la Inquisición,
la cacería de las brujas y todo lo demás. Entonces analizábamos eso y decíamos que hasta hoy en día estamos influenciados por esos pensamientos. Un ejemplo, había mencionado usted a Marx, quien habla netamente de lo que es el capitalismo y todo lo demás, entonces que aún estamos influenciados por esos pensamientos. Ok, gracias Jennifer, está bien. Jorge y luego Néstor. Ok. Sí, complementando a lo que decía Jenny, también es importante la reflexión a la que usted nos hizo llegar, que trata sobre que el fin de la Edad Media no comenzaría a mejorar las cosas para el mundo. Se puede decir que en temas como la Inquisición, la Edad Media no fue, o sea, obviamente fue un hecho una masacre, pero que posterior a la Edad Media se daría dando con los reyes españoles, y también se puede decir que una medida también muy brutal. Otro punto que también es un enfoque que se le da a la Edad Media es el tema de la esclavitud. Y al oír que se acaba la Edad Media también pensamos que la esclavitud cesaría, ¿no? Pero el tema es que a partir de que llegan también las conquistas españolas y las colonias, por ejemplo, también seguiría dándose temas de esclavitud, y tal vez con mayor medida igual seguiría siendo un impacto en todo el mundo. Entonces, eso también quería tomar, profe, como punto. Ok, gracias Jorge. Y Néstor. Ya bueno, profe, otro de los aspectos que se había tratado en la clase anterior era sobre la división del Imperio Romano. En este caso, el emperador Diocleciano es el que divide al imperio en dos. En este caso, Milán por un lado y Constantinopla en otro lado. Como habíamos visto, tenían dos Césares, un César en Milán y otro César en Constantinopla, y un Augusto de igual forma. En este caso, cuando, digamos, una parte del imperio tenía un auge o estaba bien, digamos, social, política, económicamente, decía yo, tal vez yo estoy bien aquí, y cuando la otra parte del imperio no estaba bien, no le ayudaba. Otra digamos, de las características era sobre la corrupción o inestabilidad política que se dio, ya que habíamos hablado de que en 75 años había 20 emperadores. Y como otra era la influencia del cristianismo, porque igual vemos que en el primer siglo de la era cristiana se le perseguía mucho digamos, a los seguidores a los cristianos, pese a que les perseguían, pese a que trataban de torturarles, no se redujo, sino más bien se incrementaba, y por eso fue reconocida como el cristianismo como una religión más del Imperio Romano. Eso, profe. Ok, gracias Néstor. Sí, Raúl. También quería acotar, todo lo que dijeron mis compañeros en cuanto a la caída del Imperio Romano. Y bueno, al principio, pues usted nos hizo una reflexión súper interesante sobre el tema de la ilustración y en particular de la Inquisición, porque muchas de las veces muchos académicos pues exageraban, como bien usted decía, el hecho de que la brutalidad tal vez de la Iglesia Católica en ese sentido exageraba muchos hechos. Entonces nos hacía reflexionar de que muchas de las veces tenemos que ver las dos partes de la moneda. En este sentido tenemos que indagar un poquito más y saber que no todo lo que se expone tal vez es verdad en tal vez lo que se dice sobre la Inquisición, es en todos los temas en general. También después al último, pues, acotábamos de que, por ejemplo, lo que bien dice Néstor, pues, por ejemplo, lo que pasó con el Imperio Romano, de las dos, que se había dividido en dos bandos y todo eso, y después la decadencia por la causa de la corrupción, el excesivo gasto del Estado, y también analizamos al último un tema muy interesante, que es el hecho de que, por ejemplo, usted nos puso a pensar de que, por ejemplo, muchas de las veces se trata de generalizar la opinión en general. Por ejemplo, usted nos citaba, si bien es cierto, la posible caída de Estados Unidos, también nos citaba, por ejemplo, el hecho de generalizar el pensamiento en cuanto a los dilemas existenciales que, por ejemplo, existen en la sociedad, en cuanto a los grupos sociales. Por ejemplo, ahí nos citaba Black Lives Matter, nos citaban al grupo LGTBI, así. Entonces creo que parte de eso también fue la otra clase, un poquito de reflexión en cuanto a la realidad social y en cuanto a la importancia que se tiene
que se maneje roles específicos a favor del Estado, pero no sobrepasando ¿cómo se podría decir? Que el Estado se maneje adecuadamente, pero no tomando aspectos que no debe tomar, porque ahí tal vez puede incidir la corrupción. Entonces, y que la corrupción, decía usted, profe, que era la decadencia de muchos de los estados y el mal administramiento de los recursos estatales también incidía bastante en el decaimiento de una economía de un país. Eso, profe. Ok, está bien. Gracias, Raúl. Bueno, lo que vamos a ver hoy, ya vamos a tomar donde hemos dejado la clase pasada. Hemos dicho que o sea, el Imperio Romano surgió, se dividió el Imperio Romano en dos, y creo que lo habíamos mencionado ya, o sea, el Imperio Bizantino, o sea, Constantinopla, y el Imperio Romano en sí, ¿no? Pero era, o sea, todos eran el Imperio Romano, pero se dividió dos, ¿no? Entonces, este Imperio de Occidente cae, ya lo habíamos mencionado, pero lo voy a decir otra vez, cae es cuando Odoacro, este líder de las milicias germánicas, de las milicias bárbaras, entra a Roma, depone a Rómulo Augusto y debe, a Romulito, a Rómulo Augusto o sea, lo derroca, ¿no? Y hace una maniobra política que hasta ahora se la estudia y es estratégicamente muy interesante, porque lo que hace Odoacro es ver al Imperio de Oriente, ver al Imperio Bizantino y reconocer el Imperio Romano de Oriente, y decir, este Imperio Romano de Oriente sí existe y lo reconozco, pero ahora yo, Odoacro, me he tomado el poder de Roma. Y claro, el Imperio Romano, aunque Odoacro quería ser como el emperador del Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano ya en el tiempo desaparece, ¿no? Porque ya no hay todas las estructuras que se hubiese querido tener o que se tuvo históricamente. Entonces, reconoce al Imperio Romano de Oriente y Justiniano. Justiniano que es, por cierto, Odoacro derroca a Rómulo Augusto es en el 476, ¿ok? 476. Entonces, el emperador Justiniano, que está al otro lado, que está en Constantinopla, hace la misma maniobra política que hace Odoacro. Y este Justiniano entonces reconoce a Odoacro como el nuevo líder de Roma y no manda ningún tipo de tropas y no envía ningún tipo de ayuda ni tampoco ningún tipo de reclamo a Odoacro por lo que está pasando, sino que lo reconoce como el próximo o como el siguiente líder de Roma, pero obviamente Roma ya después de Odoacro se desaparece, o sea, me refiero al gran imperio romano. Y claro, es algo que políticamente resulta que es uno de los temas que vimos al principio, ¿no? Es decir, que hay uno de los elementos por los cuales se puede entender por qué el imperio romano desaparece, el imperio romano de Occidente, es por esto, ¿no? Porque el imperio romano se dividió en dos, y entonces habían dos emperadores, ¿no? O sea, dos Césares. Y estos dos Césares, claro, tenían dos Augustos también, pero dos Césares que tenían el mismo poder sobre su territorio. Y entonces cuando viene Odoacro, eh, desaparece el de Occidente y Justiniano queda en la parte oriental, ¿no? Ahora, yo quería mostrarles, déjenme, lo pongo acá, porque obviamente, un segundo. Ok, Carlos, sí, dale, te vuelvo a aceptar nuevamente. Mientras Carlos estaba conectando, yo les voy a mostrar, porque obviamente no nos da el tiempo tampoco y es demasiado largo, pero la lista de emperadores romanos, ¿no? Toda la lista. Vamos a ir viendo, quizá mencionándolos brevemente, ¿no? A ver.
Ok, entonces, vamos a ver. Listo, creo que ya la tenemos a Carlos de regreso. Ok, entonces aquí está la lista, ¿no? Ah, bueno, no es una lista completa porque debería estar César primerito y no lo está. Supongo que han puesto solo los principales. Bueno, no importa, no servirá, ¿no? César Augusto, que es cierto, por cierto, era eh, ah, o sea, el primer César, ¿no? Julio César, era como el abuelo entrenado de Augusto. Y Augusto se convertirá en emperador, pero mucho tiempo después de César, ¿no? Ya César fue asesinado y luego se convertirá en emperador. Ahora, mire, yo sobre todo quisiera que vean las fechas, ¿no? Ustedes pueden ver aquí las fechas. Claro, Augusto sí permaneció un gran tiempo en el poder, pero los otros muy poquito tiempo, ¿no? Miren el caso de Tiberio, muy poco tiempo. Ah, 436. Entonces tenemos a Tiberio, Calígula, el emperador que quería luchar en contra del mar y quería matar al mar. Claudio, entonces miren las fechas, ¿no? O sea, hay como una sucesión, claro, acá no están todos, no los han puesto a todos, pero hay una sucesión muy rápida de emperadores, ¿no? Luego Claudio, luego Nerón. Claro, esta es toda la dinastía de Claudio, ¿no? Julio y Claudina. Nerón, que nosotros ya lo hemos mencionado, que es aquel que quema Roma. Bueno, aquí hay como varias versiones, ¿no? Porque tenemos varios de los historiadores romanos, algunos que mencionan que Nerón sí fue el que inició el incendio en Roma y otros que dicen que no, que Nerón nunca estuvo en Roma cuando el incendio sucedió. Pero bueno, el incendio sí sucedió, sí ocurrió y Nerón a partir de este incendio empezó a perseguir a los cristianos, ¿no? Porque los acusó de que ellos habían iniciado el incendio, ¿no? Ok, la dinastía Flavia, claro, estos son, pero emperadores que pasan muy poquito tiempo en el poder, ¿no? Acá al lado, acá tenemos, miren, del 68 a 69, del 69 en el 69, Otón, o sea, lo derrocan en el mismo año, acá otra vez en el mismo año, este es el que más dura, el Vespasiano, claro. Tito, mira, del 79 al 81, Domiciano de hecho fue otro de los que persiguió a los cristianos de forma terrible. Ahí está, ¿no? Del 81 al 96. Y tenemos otros, o sea, los emperadores que siguen. Y pues les muestro esto más para que sepan cómo la sucesión del poder, y esto fue otra de las debilidades que tuvo Roma, ¿no? Es decir, que eran muy inestables políticamente. La sucesión al poder ocurría a cada instante. Es decir, los emperadores eran, permanecían en el poder muy poquitos años. Había mucha inestabilidad y en esa inestabilidad, claro, era muy pronto a recibir cualquier ataque, ¿no? Y de eso ya lo hablamos. Pero miren, del 96 al 98, Trajano, el 98 a 117, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, el gran Marco Aurelio, el 61 al 180, Lucio Vero, Cómodo. Bueno, vamos con la dinastía Severa. Como les he mencionado al principio, son muchísimos, no podemos ver a todos, es imposible, de hecho, porque nos llevaría todo un semestre solo de estudiar el Imperio Romano. Pero bueno, para que lo sepan, ¿no? Aquí están la dinastía Séptimo Severo, Graciano, Alejandro Severo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Los gobernantes militares. Profe, yo tengo una duda. Sí, Karen.
¿Cuál es la causa de que los gobiernos de estos emperadores durara poco tiempo? Sobre todo, Karen, era porque todos querían, como era un imperio, ya no era una democracia o pues una república, cualquier militar que tenga algún apoyo militar se atrevía a derrocar al emperador y él se convertía en el nuevo emperador. Y resulta que los emperadores, de hecho, sobre todo en los primeros siglos, los emperadores eran derrocados por sus propios familiares. Entonces tenías familiares que querían tener también el mismo poder del emperador y tenían apoyo de cierta parte de la milicia y derrocaba. Entonces era una suerte de derrocamiento tras derrocamiento y muchos de los emperadores que están acá mueren en el derrocamiento. De hecho, la mayoría de ellos muere por ser derrocados, ¿no? Porque el derrocamiento obviamente es matarlos, porque son emperadores. Entonces esa es la explicación, Karen. Y lo que pasa también es que las familias, porque era, claro, ponerse al poder de todo el sistema político y de todo el sistema económico. Entonces, el que estaba como gran emperador era, claro, visto casi como Dios, ¿no? Porque tenía todo el poder de todo el imperio, ¿no? Y claro, las familias se peleaban por eso. Gracias, Karen. Mira, Diocleciano, que es otro de los emperadores que persiguió el cristianismo de forma bárbara. Maximiano, Constancio, Alecio. Déjeme ver si llegamos al primero. Acá está, Constantino, ¿no? El primer Constantino. Hubo 3 al fin. Entonces, este Constantino de acá, Constantino el Grande, este es el que acepta, ¿no? Acepta el cristianismo como una religión oficial. Y eso ya lo hemos hablado en la clase pasada. No quiere decir que Constantino fue cristiano, no, de eso hay mucho debate, muchísimo debate. Unos creen que sí, otros creen que no, que solo lo utilizó como una herramienta política, y otros creen que sí, que realmente sí fue cristiano, pero bueno, o católico, ¿no? En este caso. Y Constantino el Grande. Bueno, acá está el Constantino II, los otros Constantinos, Juliano, Joviano. Vamos a seguir, como son bastantísimos, solo los estoy mostrando acá. Teodosio, mira, el gran Teodosio. Está Constantino III. Y aquí está el último, ¿no? El que lo habíamos mencionado, Rómulo Augusto. Rómulo Augusto, entonces, es el último emperador, pero del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos un anexo de los emperadores bizantinos. Déjame, le echamos un vistazo, pero súper rápido. Teodosio, Arcadio, Teodosio, Marciano, León, León II y Justiniano. Acá está, ¿no? No, este es Justino. Justiniano está acá. ¿Quién está hablando? Néstor. Sí, tengo una Néstor, pregunta. sí. Dale, Néstor. ¿Habría una fecha específica o para decir cuándo nace la Iglesia Católica? Y sí que Pedro podría ser bíblicamente reconocido como el primer papa de la Iglesia Católica. ¿Habría evidencia de eso? Ok, y gracias, Néstor. Es una buena pregunta. Eso es un debate muy largo, mira, Néstor, pero déjame, te muestro qué es lo que yo creo. León I se lo considera como el primer papa, el primer obispo que es llamado papa. De hecho, mientras lo vamos discutiendo, déjame ver si es que puedo encontrar acá la lista de papas. Depende de la lista también, ¿no? Porque hay las listas que vienen desde Pedro, pero Pedro nunca se llamó papa, ¿no? Sino que, déjame ver si podemos encontrar alguno. Pero
sino que eran obispos, eran como líderes de la iglesia, ¿no? Líderes de la iglesia de Roma, o líderes de la iglesia en África o en Egipto, eran líderes, obispos eran los líderes de las diferentes iglesias, ¿no? Pero, bueno, mira, esta lista pone a Pedro acá, ¿no? Pero Pedro ninguno de ellos se llamó papa, ¿okay? Ninguno de ellos, ellos eran obispos, eran como líderes de la iglesia primitiva, ¿no? Pero el primero que aparece como papa, a ver si lo podemos encontrar, debe estar más acá abajito. Déjame lo busco. Ahí está, ¿no? El primero que se hace llamar papa es León I, que está acá, ¿no? Entonces, León I, y de hecho León I también es el que crea lo que se conoce como la doctrina petrina. O sea, él es el que crea esta doctrina en la que él menciona que los papas serán o han sido entonces o vienen de la tradición de Pedro. Entonces, desde ahí sale esta doctrina de que los papas vienen de la tradición de Pedro. Pero León I es el primer obispo que se hace llamar papa. Los otros no se llamaban papa, los otros eran solo líderes de la iglesia, o líderes de diferentes iglesias, ¿no? Tienes líderes de la iglesia, de las iglesias de Roma, tienes líderes de las iglesias en Egipto, tienes líderes de las iglesias incluso en los pueblos griegos, ¿no? Como Corinto o Efeso, pero eso es lo que podemos decir. Ahora, después de León I, claro, hay mucha gente que empieza a escribir de esto y hace un intento de regresar a los inicios que serían Pedro, ¿no? Como lo vemos acá. Claro, esto, bueno, Wikipedia, aunque no se lo puede citar, pero es siempre un material interesante que uno puede revisar. Entonces, mira, acá lo ponen a Pedro como que fuera el primer papa, pero bueno, o sea, a Pedro nadie le llamaba papa, ¿no? Lo que era Pedro era el líder de la iglesia, acá dice de la iglesia católica, ¿no? El catolicismo, o sea, la palabra católico no existía, sino era líder de la iglesia, o sea, de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y luego tienes otros líderes, como por ejemplo Tomás. Tomás era líder de la iglesia en la India. O como, vamos a ver, como Pablo. Pablo era líder de la iglesia en Corinto, en Efeso, incluso en Roma. Pero eran líderes, no sé, ninguno de ellos se llamaba papa. Déjame ver, a ver si es que... Profe, sí, Raúl. Profe, por ejemplo, no sé cuándo se da bueno, yo no he profundizado muy bien en el tema, pero no sé cuándo se da la división entre la idea de la iglesia primitiva, como bien usted dice, que comenzó con Pedro. ¿Cuándo se podría dar esa división? Bueno, o sea, según mi concepción, por ejemplo, se da la división cuando, por ejemplo, estos que tal vez se llaman papas o tal vez tienden a jerarquizar y tienden a apartarse de las escrituras como tal. Entonces crean una doctrina apartada de las escrituras. Bueno, lo que yo tengo como concepción, no sé si esté bien, como decía, no he profundizado mucho en el tema, pero creo que la división se da entre la iglesia primitiva, que comenzaría con Pedro, y la división con la iglesia católica, o como hoy se llama, pero no creo que no se llamaba en ese entonces así. Por ejemplo, creo que se da esa división a partir de que se crea una doctrina fuera de las escrituras bíblicas. Entonces, en ese sentido, se da una fragmentación de la iglesia, primaria, y ahí se fragmenta o se comienza a dar una división entre lo que dice las escrituras como tal y lo que los papas promueven, porque según tengo entendido, pues los papas o los líderes religiosos que fundamentaban esta nueva doctrina que no tenía nada que ver con las escrituras, porque ponían en muchos, creo que ponían ritos o sacrificios para poder ser poder acceder a la idea de Dios o al perdón de Dios. Entonces creo que ahí comienzan con la división, según mi perspectiva, como le dije, no es que ha profundizado mucho, pero creo que ahí se da la división entre lo que es la iglesia primitiva, que después vendría a conformarse, no sé, el cristianismo, y la iglesia católica cuando
cuando la Iglesia Católica tal vez se sale, o sea, aparta de las escrituras como tal. No sé si esté bien o profe me podría tal vez sacar de la duda. Sí, bueno, Raúl, también es un tema que llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que yo estaba aquí justo mientras estabas hablando, revisando los primeros concilios. Bueno, esto también, Wikipedia pone mucha información que es relevante, pero otra también que hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Acá pone el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Bueno, aunque se llamaba concilio, no era un concilio que había y ojalá lo estén viendo, ese es el primerito que está, ¿no? No era un concilio, o sea, sí era un concilio, pero el poder político no estaba en este concilio, es decir, ningún emperador de Roma estaba en este concilio. Cuando se unen todos los cristianos, de hecho, Pablo relata esto en Gálatas y en Hechos también Lucas lo relata, de cómo o sea, después de la conversión de Pablo en el 32, él va a visitar va a visitar a los apóstoles en el 35. Luego, esto aparece de hecho en Gálatas 2, él está 14 años fuera, o sea, predicando en otro lugar, y luego de 14 años regresa, es decir, sería más o menos el año 48 acá, han puesto el 51, pero sería más o menos el año 48, bueno, esto es debatible, ¿no? O sea, podemos poner 1 o 2 años más, ¿ok? El año 48, donde empiezan a conversar sobre las doctrinas judaizantes, ¿no? Sobre cómo los judíos cristianos querían que se siga respetando la Torá, es decir, el Pentateuco, y otros que decían que no, y bueno, acá lo ponen como concilio, o sea, sí era concilio, el que está acá, la fecha, bueno, podemos debatir sobre la fecha, pero era un concilio donde no estaba el poder político, ¿no? Y luego si hay otras reuniones, mira, acá pone el concilio de Roma, el concilio de Cartago, hay otras reuniones en las que, o sea, se reúne la iglesia primitiva, pero sin el poder político. El primer concilio en el que ya se reúne no solo la iglesia, sino también el poder político, es decir, los emperadores, es el concilio de Nicea, este que está acá, el primer concilio, ¿no? El concilio de Nicea, que ya empieza, de hecho lo han puesto acá, que, o sea, ya se involucra el poder político. El emperador romano convoca el concilio de Nicea y empieza desde aquí una mezcla de la iglesia primitiva con el poder político, ¿no? Es el emperador romano, Constantino, y claro, vienen estos otros concilios que son supremamente importantes, porque el concilio de Constantinopla y el concilio de Efeso se empiezan a debatir, pero esto no solo, no solo la iglesia, no solo los obispos de la iglesia, sino también ya están metidos los emperadores. Mira, acá está el emperador Teodosio y acá está Teodosio II, ¿no? Y bueno, acá se empieza a debatir sobre una de las doctrinas que empezó a salir, que estoy tratando de recordar, se me va, tal vez está escrito acá. No está escrito, claro. No lo está escrito, pero ¿cómo se llamaba esta doctrina? Que era... bueno, ya se me vendrá, tengo que recordarlo. Pero bueno, era una doctrina que había salido de Egipto, que decía que Jesús Jesús había sido creado por Dios Padre, y entonces se arma el concilio Constantinopla II para hablar sobre eso. Y luego había también de la parte oriental doctrinas que decían que aunque Jesús existió siempre, no tenía la misma relevancia que Dios Padre. Y entonces en estos concilios se debaten, el concilio de Constantinopla, el concilio de Efeso, se debaten estas dos cuestiones, y en el concilio de Calcedonia, que es este de acá, es en el que finalmente se acepta que la doctrina que tenemos ahora, ¿no? De la Trinidad, es decir, que Jesús tiene la misma estatura que el Padre y que existió desde siempre, ¿no?
mira, acá está, lo han puesto una, ¿no? Se rechazó la doctrina contraria al monofisismo. Esta es una de las doctrinas que estaban ahí. Pero la otra doctrina no la encuentro, no la han puesto por aquí. Y no la recuerdo, pues estoy intentando, pues no la recuerdo. Bueno, de todas maneras, para no demorarme mucho, lo que está pasando entonces es que desde Nicea, desde el primer concilio de Nicea, el poder político se une con la religión y pasa algo que para muchos debería estar dividido, ¿no? Y esto pasa ya en el siglo XVI y XVII, es decir, que la religión y el Estado deben dividirse. Y de hecho, eso es una doctrina, y esto ya desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? Viéndolo nosotros desde muchísimos años después, algo que el cristianismo mismo enseñó, ¿no? Es decir, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el laicismo sale desde el mismo cristianismo, pero si uno quiere verlo como de alguna forma histórica, claro, sería acá, o por lo menos yo plantearía eso, ¿no? Que este es el inicio en el que la política se mezcla con la religión, desde el concilio de Nicea. Ok. No sé si respondo tu pregunta, Raúl. Sí, profe, sí, me quedó un poquito más claro. Ok, entonces, sigamos, ¿no? Les decía ya sobre Odoacro, Justiniano, y sale dentro, esto sí es importante, sale dentro de la iglesia bizantina. Porque la iglesia también se divide, esto también es importante. O sea, no solo se divide el imperio romano, sino que la iglesia también se divide en la iglesia que sería luego la iglesia ortodoxa y luego la iglesia católica, ¿no? Y dentro de la iglesia ortodoxa, que sería parte del imperio bizantino, que ahora se llama, creo que es la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Que de hecho no tienen papas, sí tienen líderes y obispos hasta ahora y existe hasta ahora, pero no tienen papas como en la iglesia católica. Y de hecho esta iglesia ortodoxa no reconocería la autoridad del papa sobre todos los asuntos eclesiásticos, ¿no? Entonces, en esta parte del imperio bizantino, surge la idea que se llamaba el césaropapismo. Voy a escribirlo acá vamos a escribirlo acá en el chat para que lo tengan. ¿Sí? Es decir, mientras en el imperio, en la parte occidental, donde ya no existía el imperio romano, el poder político, bueno, donde todavía al final del imperio romano, el poder político se estaba mezclando con la religión, y entre los dos se influyen directamente, en el imperio bizantino está pasando algo diferente, que es la doctrina del césaropapismo, es decir, que el líder de la iglesia se convierte inmediatamente en el líder secular, en el líder de la autoridad secular del imperio, ¿no? Es decir, que el cesaropapismo hace una cosa incluso mucho más radical. Quiere regresar a la teocracia que se tendría durante el pueblo hebreo, lo que habíamos estudiado al principio de nuestra clase, ¿no? Esa teocracia se la quiere reinventar y volver a aplicar, y esta vez todo tipo de líder u obispo, líder de la iglesia, inmediatamente se convierte entonces también en un líder del imperio. Algo diferente a lo que está pasando en Occidente. En Occidente, entonces, lo que está pasando es que se mezcla en la política, se mezcla con la religión, y de hecho se empieza desde ahí a dar una interpretación interesante sobre y que se mantendrá, de hecho, durante toda la Edad Media, sobre la designación de los líderes seculares, es decir, de los emperadores. ¿Quién es el que decide a los emperadores? Ya no es una democracia, las democracias se han perdido ahora, ¿no? Ya no hay repúblicas, no hay democracia. Entonces,
¿Quién decide? ¿Quién elige? ¿Cómo se deciden a los emperadores? Y esto es una idea que, como digo, se mantiene y se esparce durante toda la Edad Media. Y hacen una interpretación de Romanos 13 en la que se dice, bueno, si Dios ha puesto a los líderes de la iglesia, pues Dios ha puesto a los gobernantes de la iglesia, Dios ha puesto a los gobernantes de la nación y los obispos de la iglesia son los representantes de Dios, por ende los obispos de la iglesia son los que deben dar la bendición a los emperadores o elegir a los emperadores. Y eso se mantendrá durante toda la Edad Media. De hecho, cuando ustedes ya lean sobre Carlomagno, cuando Carlomagno quiere ser revestido por el Papa, quiere revestirlo como emperador, porque es la iglesia, al fin y al cabo, que enviste como emperador a los líderes, Carlomagno en principio no estaba de acuerdo. Bueno, él fue muy católico después. De hecho, muchas de las conquistas que hizo Carlomagno era por la idea católica o la idea cristiana, al fin y al cabo, de evangelizar los pueblos paganos, ¿no? Pero bueno, al principio Carlomagno coge la misma, creo que Carlos se nos fue otra vez, coge la misma, o sea, coge el mismo cetro que le iba a poner el Papa y él lo arrebata del Papa y se lo pone él mismo, como diciendo, no, la iglesia no impone los emperadores, yo soy el que impongo a la iglesia. Y empieza toda una pugna ahí entre la iglesia y el poder político, ¿no? Pero como digo, es esta idea que sigue y se consume durante toda la Edad Media, ¿no? Que la iglesia es la que debe, por lo menos en Occidente, que la iglesia es la que debe decidir a qué papas es decir, qué emperadores deben ser escogidos, y la iglesia es la que debe bendecir a estos emperadores, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es con esta suerte de pensar en que la iglesia y los emperadores empiezan a convivir en revanchismos y empiezan a convivir en pugnas de poder. De hecho, lo que ya veremos la próxima semana es que esta pugna es tan grande que incluso hay emperadores que empiezan a perseguir a los papas. Y los persiguen incluso hasta matarlos. Y también pasa lo contrario, que los papas quieren influir tanto en el poder político que los excomulgan, y la excomunión en la Edad Media era como perder los derechos civiles ahora, es decir, no podías hacer nada, ¿no? Porque la iglesia lo controlaba, pongámoslo, pero entre comillas controlaba, ¿no? Que la iglesia lo controlaba todo, es decir, que la iglesia tenía todo el control de las partes civiles, igual que los emperadores, pero si la iglesia excomulgaba a un emperador, quiere decir que la iglesia se hacía cargo de todos estos controles civiles. Entonces pasa todo este tipo de pugnas durante la Edad Media. Y uno piensa, por lo menos a priori, uno creería que los papas son los que deciden al fin y al cabo sobre los tenores políticos durante la Edad Media, pero no es tanto así. También los papas influyen sobre la iglesia. Perdón, los emperadores influyen sobre la iglesia. De hecho, Enrique IV, este emperador posterior a Carlomagno dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ya les voy a explicar qué es. Enrique IV persigue a los papas. Bueno, a Enrique IV lo excomulgan primero, ¿no? Y luego él empieza a perseguir al papa tanto así que el papa tiene que huir y se va del imperio y se quedan sin papa, ¿no? Entonces, toda la pugna venía porque Enrique IV quería que él elegir los obispos de la iglesia. Y entonces el papa decía, no, los obispos de la iglesia los decide el papado. Enrique IV, no, los obispos de la iglesia los va a decidir el gran emperador romano. Entonces yo les decía, el Sacro Imperio Romano Germánico, que es algo que ustedes van a ver con su lectura, es el intento de recreación del Imperio Romano anterior.
El Imperio Romano de Occidente ya desaparece, ¿no? Desaparece en el siglo V con Odoacro. Entonces desaparece. Pero en el siglo VIII aparece este gran emperador, Carlomagno. Su papá, que era Pepín, su papá ya había conquistado y había armado una suerte de imperio fuerte, pero Carlomagno, el hijo, se toma muy en serio la idea de reconstruir la belleza y el esplendor del Imperio Romano, y esta vez lo llamará el Sacro Imperio Romano Germánico, que es sacro por sagrado, porque ahora es sagrado, ahora está la iglesia involucrada en esto. El Imperio Romano, porque queremos, como se quiere, recrear lo que había sido el Imperio Romano, y esta vez va a ser germánico, porque Carlomagno, claro, vivía en las tierras germánicas, y era germánico, ¿no? Entonces, con esta recreación del Sacro Imperio Romano Germánico, se empieza ahora sí, porque la iglesia tenía como sus evangelistas, ¿no? Es decir, la gente que mandaba para evangelizar a los pueblos. Pero este es un evangelismo como el evangelismo de ahora, es decir, nada, la imposición no sirve, sino que vas a evangelizar, les cuentas sobre la Biblia y les cuentas cuáles son las buenas noticias y a ver si es que quieren aceptar o no. Esa era la evangelización de los primeros siglos, ¿sí? Pero ya con Carlomagno, esta evangelización cambia, ya no es un cuento, sino ahora es una conquista a los pueblos paganos para cristianizarlos, ¿sí? Entonces, desde el Sacro Imperio Romano Germánico se expande, este gran imperio se expande a Oriente y a Occidente para conquistar, y de hecho, muchos de los historiadores han encontrado las crónicas de Carlomagno, y en sus crónicas mencionan que el principal objetivo de Carlomagno era cristianizar, ni siquiera era claro que estaba involucrado, no podemos decir que no, pero digamos, no era el principal objetivo expandir el imperio, conquistar, hacernos más ricos y hacernos más poderosos, sino que otra vez, no que eso no esté de lado, eso sí está de lado, sí es parte de, pero para Carlomagno no era lo principal, sino conquistar estos territorios, ¿no? Y se conquistaban estos territorios con la idea de cristianizar estos territorios, ¿no? Y la idea de evangelismo cambia completamente, y ya no es el evangelismo de la iglesia primitiva, el evangelismo de mandar mártires, porque al fin y al cabo eran mártires, porque eran asesinados. Tomás fue asesinado en la India, Pedro fue asesinado en Jerusalén, Pablo en Roma, Juan es el único que vivió hasta viejo, Santiago fue asesinado en España, ya, o sea, no es esa la idea de evangelismo. Ahora la idea de evangelismo cambia. Ahora la idea de evangelismo es la conquista para cristianizar, ¿no? Y bueno, pero antes, sí, iPhone de Carlos, dale. Sí, profesor, yo. Ah. Yo tenía una inquietud ahí. En este aspecto usted había mencionado anteriormente que la Biblia, por ejemplo, expresa que, o sea, usted expresó que, por ejemplo, el laicismo podría provenir de la Biblia mismo cuando se expresa que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, bajo esta expresión resultaría prudente decir que, por ejemplo, fue un error entremezclar las dos cosas y en la actualidad tendrían que estar netamente separadas. Y bajo este predicamento también yo quisiera, por ejemplo, decir, en el caso de los emperadores romanos que está hablando, eh, ¿no será que ellos también, o sea, se dieron cuenta de que, como dice, hubo pugnas de poder tan intensas que entre propios familiares se derrocaban para así llegar al poder? Entonces, ¿quién quita que este periodo de aceptación del cristianismo también resulta parte de lo que en algún momento diría Marx, de que la religión es el opio del pueblo? Entonces, es una forma de controlar a las masas, de dominarlas,
y resulta más prudente aliarse con la iglesia o querer tener todo el poder, porque la iglesia con el tiempo fue convirtiéndose en algo muy poderoso. Y la religión se convirtió también en un método o sea, controlar a las masas que evidentemente demográficamente también eran más grandes. Entonces, no sé hasta qué punto eso tenga sentido. Creo, Carlos, que son 2 o 3 preguntas que has hecho y que son muy, muy importantes, interesantes. La última que acabas de decir, y ya voy con las otras, la iglesia primitiva, por lo menos hasta el siglo III, no quería el poder político, ni quería derrocar a los emperadores. Eso no era la idea de la iglesia política. De hecho, esa es una de las acusaciones que tienen los judíos sobre el cristianismo y sobre Cristo en sí mismo, ¿no? Es decir, que se le está pidiendo a Cristo que venga y que sea un rey político. No queremos nada espiritual, eso es lo que están pensando los judíos del primer siglo. No queremos nada espiritual, no queremos que este sea un reino espiritual, sino queremos a un Cristo que venga y deponga al imperio romano y que establezca el poder político del cielo en la tierra, ¿no? Cuando viene Jesús, pues no hace nada de eso, no creen que es el Mesías y lo crucifican. Y la iglesia primitiva, de hecho, ninguno, por lo menos hasta el siglo III, ¿no? La iglesia primitiva no quería derrocar al emperador romano. De hecho, lo que escribe Pablo en Corinto, en la primera carta de Corinto, creo que es 5, 6, por ahí, que los que están como están, quédense como están. Es decir, si eres esclavo, bueno, la esclavitud ahí que hay que verlo porque hay que explicar qué quiere decir esclavo, pero si quieren les explico. Pero bueno, los que están como esclavos, quédense como esclavos. Y lo que escribe entonces Pablo también en esta carta a los romanos en el capítulo 13, ¿no? Es decir, sométanse a sus autoridades. Y está hablando de Roma. Eso es lo más, porque a veces tomamos estos pequeños versículos, ¿no? Del capítulo 13, creo que va hasta el versículo 3 y después al 5, que es la otra parte, la segunda parte, pero que dice que todos los emperadores o todos los líderes son elegidos por Dios, y como son elegidos por Dios, ahí tenemos que someternos a ellos. Pero Pablo está hablando de los romanos, o sea, de los romanos que asesinaron y permitieron el asesinato de Jesús y que están matando a los cristianos. Y entonces a esos cristianos, a los que están matando, a los emperadores romanos, les están diciendo, sométanse a los que les están matando. Eso es impresionante. Bueno, es la primera parte, porque hay que entender la segunda parte también, que está en el versículo 4 y 5. Pero es impresionante porque está afirmando la doctrina que había mencionado Jesús, ¿no? La separación dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es la separación de los dos. Y claro, como es la separación de los dos, no, yo, por lo menos como yo lo veo, no es la iglesia primitiva, ¿no? Otra vez, la iglesia primitiva no es un intento de arrebatamiento del poder político. Sí podemos hablar de eso como quizá en la iglesia de la Edad Media, sobre todo de la Alta Edad Media, eso sí podemos hablar. Es decir, que si la Alta Edad Media, la iglesia intentó tomar el poder político como el poder político intentó tomarse la iglesia, ¿no? Bueno, no es parte de nuestra clase, pero ahí ustedes pueden leerlo. Ojalá lo puedan leer. John Locke, ¿no? Cuando escribe en el siglo XVIII, él afirma el laicismo, o sea, esto que estamos hablando de la separación de la iglesia y el Estado, pero él lo escribe de una forma diferente y te hace ver el laicismo de una forma diferente e incluso te pudiera hacer ver el laicismo como la iglesia primitiva quiso ponerlo desde el principio. Es decir, que claro, lo que vemos contemporáneamente es que la iglesia no debería intervenir en el Estado, pero lo otro tampoco, que el Estado no debe intervenir sobre la iglesia. Y esto es importantísimo porque eso lo escribe Locke. Es decir, el laicismo es importante porque no queremos que el Estado intervenga en la iglesia. Decimos, claro, contemporáneamente decimos es lo otro, ¿no? Que la iglesia no intervenga en el Estado. Pero la idea primaria era que el Estado no intervenga en la iglesia, sino que la deje ser libre.
que haya libertad religiosa. Y de hecho Locke dice, afirma esto, la idea de separación de los poderes no es tanto para que la iglesia no intervenga sobre el Estado, sino que el Estado no intervenga sobre la iglesia, que haya libertad religiosa, y Locke escribiría entonces que la libertad religiosa y la tolerancia religiosa, es decir, cada uno crea lo que crea y quiera creer lo que quiera creer, Locke diría, eso es un principio cristiano. Es decir, es el cristianismo el que está afirmando las bases de la democracia. No queremos, o sea, Locke diría, el Estado es entonces aquel poder político que debe proteger la libertad de las religiones que existan, cualquiera sean estas. Y debe proteger tanto su libertad que no debe intervenir en ellas. Entonces, mira, que ahí hay como una visión o una lectura no contraria, pero sino con dirección opuesta a la que normalmente se hace en ámbitos contemporáneos, ¿no? Digo, en ámbitos contemporáneos o en épocas contemporáneas, lo que hacemos es solo la una dirección, que la iglesia no intervenga sobre el Estado. Pero lo que Locke escribe quizá nos deja entender lo que la iglesia primitiva también pensaba, que era la otra dirección, que el Estado no intervenga sobre la iglesia y que les dejen ser libres, que no les persigan, ¿no? Y entonces, cuando lo ves desde este otro punto de vista, desde esta otra dirección, claro, cuando las iglesias son libres, no se puede aceptar entonces la persecución y no se puede aceptar la opresión, porque al fin y al cabo, y esto ya es un tema teológico, pero si quieren les digo así muy rapidito, al fin y al cabo no tendría sentido que un cristiano es cristiano por opresión. Porque si el primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿cómo vas a amar a Dios si lo que estás amando ha sido impuesto? Y por eso la iglesia primitiva nunca impuso a nadie la creencia, ¿no? Sino que era la evangelización. Te contamos las buenas nuevas, tú decides si quieres aceptarlas o no. Nadie de la iglesia, y de hecho, cuando ustedes, o sea, vamos a ponerlo así, cuando ustedes recuerdan la última noche de Jesús, Pedro sacó su arma y devainó su arma y atacó a uno de los soldados romanos, y Jesús rápidamente paró a Pedro y lo recriminó y sanó al soldado romano. Es decir, el cristianismo no puede ser, por lo menos desde el punto de vista de la iglesia primitiva, el cristianismo no puede ser impuesto, porque imposición sería una contradicción completamente a la idea de libertad, porque la única forma en la que tú puedes amar a alguien es porque eres libre. Es decir, digo, es teológico, pero si es que les interesa un poquito, pues ahí me prestan atención. Es decir, si es que no somos libres para amar a alguien, no es amor. Porque no tienes otra opción sino amar a esa persona. Es decir, si es que te la han impuesto y tu libertad se ha quedado de lado, entonces no es amor. Y si no es amor, entonces no amas a Dios. Y si no amas a Dios, todo el cristianismo se desvanece, todo el centro del cristianismo se desvanecería, ¿no? Entonces, la percepción adecuada sería, debes ser libre para poder decidir amar. Si no eres libre, no puedes decidir amar. Por ende, el cristianismo no puede ser impuesto, sino que la decisión la deben tomar personalmente cada uno. No. Entonces, eso como en principio. Ahora, cuando Marx escribe, sobre todo en El Capital, Marx está escribiendo sobre todo contra la Iglesia Católica, ¿no? Su papá era luterano, de hecho, venía de una familia judía, pero él había sido bautizado luterano. Desde joven muy megalómano. Los poemas, bájense los poemas que Marx escribe de joven antes de entrar, de hecho también cuando está en la universidad, pero antes de entrar a la universidad escribe algunos poemas, en la universidad también escriben otros poemas. Lean los poemas que escribe Marx, es una personalidad muy centrada en el poder, en la argucia, una personalidad muy centrada en la
en la avaricia. Su familia tenía mucho dinero, vivió muy cómodamente al principio. Luego su esposa tuvo dinero, él gastó el dinero de su esposa y luego se encontró con su famoso amigo Engels, que también tenía mucho dinero y vivía de Engels. Entonces tuvo una vida muy cómoda y claro, regresa a ver a la religión como la opresión. Ahora, hay que entender también que Marx quizá está viendo solo está viendo lo que los ilustrados están viendo también. Es decir, está viendo que los ilustrados están escribiendo antes que exista Marx, claro, pero los ilustrados están criticando a todo lo que pasa en la Edad Media y critican no solo a la Iglesia Católica, sino también a la Iglesia Protestante. Y Marx ve esta influencia y él también empieza a criticarlos y empieza a criticar la versión político de la religión, ¿no? Y al fin afirmaría él que Dios no existe, ¿no? Es decir, el materialismo dialéctico, yo siempre lo menciono a veces cuando me preguntan estas cosas, ¿no? ¿Quieres ser marxista y cristiano? Las dos cosas no son compatibles, porque el marxismo es solo la materia, es el materialismo dialéctico, lo único que existe es la materia. Y quieres ser cristiano, pero el cristianismo no es materia. Entonces no puedes mezclar las dos. Hubo un intento muy político, por cierto, de mezclar las dos con lo que se llama la teología de la liberación. Y esto era un intento de curas marxistas que intentaron escribir como que el cristianismo es muy marxista, o el marxismo es muy cristiano. Pero eso es una locura teológica en la cual ha sido muy criticada, por lo menos con pensadores de renombre, y ha sido, claro, políticamente sigue teniendo una influencia muy fuerte, incluso hasta nuestros días, ¿no? Sigue teniendo una influencia muy fuerte. Pero teológicamente ha sido criticada y derribada, pero ya por muchos años. No, porque lo que hicieron estos teólogos, sobre todo latinoamericanos, desde el Concilio Vaticano II en 1960 y pico, por ahí, lo que hicieron estos curas era que eran curas marxistas que estaban a favor de lo que estaba haciendo Fidel Castro y de lo que estaba haciendo el Che Guevara y de todas las revoluciones que estaban pasando en América Latina en los 60s y 70s, y entonces como están muy a favor de esto, de lo que están haciendo estos líderes comunistas, intentan adaptar el cristianismo al comunismo, ¿no? Pero como digo, esto ha sido muy debatido ya. Claro, políticamente sigue teniendo una influencia muy fuerte, pero teológicamente no hay mucho sustento ahí con el cual se puede Profe, debatir. Sí, Carlos. pero usted mencionó, por ejemplo, el caso de la libertad, digámoslo así, para buscar, ¿no? En este caso, creer en Dios, digámoslo así, desde un inicio, que esa era la idea del cristianismo primitivo. Pero, como mencionaba, a partir de Carlomagno resulta impositorio la cuestión religiosa. Entonces, en esta medida, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, Latinoamérica tiene de los países más creyentes del mundo, pero resulta que Latinoamérica también es producto de, o sea, de una religión que se le impuso, o sea, se impuso la religión, y en este contexto, o sea, ¿qué posibilidades tiene, por ejemplo, un pez en un acuario de conocer todo lo que tiene que ver con las estrellas? A eso me refiero haciendo una analogía. O sea, si tú creces en un ambiente evidentemente católico, cristiano, evangélico, eh, y resulta que en sus inicios es impuesta por las características psicológicas incluso que, que caracterizan a las familias latinoamericanas, ¿cómo se puede, o sea, hablar de que la creencia que llegas a tener a determinada edad, digamos a la adolescencia, resulta producto de que tú estás buscando a Dios, de que fuiste libre cuando en realidad te impusieron la religión desde pequeño y no conoces otros panoramas? Digamos, muchos cristianos, muchos religiosos latinoamericanos, digámoslo así, no conocen más panorama que el que crecieron. O sea, muchos no han salido ni siquiera de sus propias ciudades y no conocen otros contextos y afirman saber la verdad, digámoslo así. Entonces, por eso mi pregunta es en esta analogía. ¿Hasta qué modo un pez en un acuario tiene la posibilidad de conocer sobre las estrellas cuando en realidad jamás ha salido de ese acuario?
No, está bien. Es una pregunta muy válida, Carlos. Y digo, es muy válida porque también nos propone el otro lado. Mira, y este otro lado es que los ateos son ateos también por sus circunstancias culturales. Ja. Y entonces podrías plantearles lo mismo. Son ateos porque tienen circunstancias culturales y nadie les ha predicado. Claro, Entonces, yo, sí, yo, sí, pi- yo dime. pienso, yo pienso que el ateísmo es igual, un punto extremo. El ateísmo de la misma forma constituye un dogma, al igual que la religión. Yo pienso que en todo caso un sentido de humildad más práctico y sería el agnosticismo, ¿no? Pero aunque, por ejemplo, Dawkins tiene una crítica para el agnosticismo con el que no estoy de acuerdo tampoco, pero eh, yo pienso que igual, los ateos igual son dogmáticos. Afirmar que Dios no existe con total severidad me parece absurdo hasta cierto sentido. Claro, si es que te interesa Dawkins, mira, a mí, te voy a mostrar, solo lo comparto para que pues, los que les interese lo puedan leer, ¿no? Ah, Dawkins había escrito un libro muy famoso que era La ilusión del cristianismo, o algo parecido. Y como respuesta a ese libro, Dawkins es un famoso ateo, biólogo, que ha estado en muchos debates y no ha querido debatir tampoco con otras personas. Por ejemplo, con el doctor William Lane Craig, que es quizá uno de los filósofos más importantes vivos que los tenemos ahora, no quiso debatir con él porque decía, no, con filósofos no debato. Y luego se puso a debatir con un científico y debatió con otro científico que es John Lennox. Y John Lennox demolió todos los argumentos que él había escrito en su libro. Pero bueno, ya les muestro yo el debate si es que lo quieren ver. Pero uno de los libros que escribe este gran David Berlinski es un científico, él es director de la Escuela de Ciencias no, del Instituto de Ciencias Naturales de Francia, de París. Y David Berlinski había escrito, él no es cristiano, por cierto, él escribió este hermoso libro que es The Devil's Delusion como una crítica al primer libro que había escrito Dawkins, y es un libro demoledor el que hace David Berlinski, es él el que está acá. Un libro demoledor porque destroza todos los argumentos que tiene Dawkins. Les muestro acá. John Lennox es un matemático de Oxford University. Debatieron como 2 o 3 veces, si no estoy mal. Déjenme ver, tal vez sea este. Sí, creo que es este. Déjenme ver, ahí está Dawkins. Y acá está, sí, acá está. Este es John Lennox. Y John Lennox pues, destroza los argumentos de Dawkins, porque, de hecho, uno de los argumentos de Dawkins es el que estábamos mencionando acá, ¿no? Es decir, que son católicos porque son culturalmente católicos y ustedes simplemente, o sea, crecieron en eso. Y John Lennox le hace la misma respuesta. Dice, pero entonces tú eres ateo porque creciste en el ateísmo. Pero lo que dice Lennox después de eso es importantísimo, porque Lennox dice, pero eso no significa que el ateísmo es verdad o que sea mentira, ni tampoco significa que el cristianismo sea verdad ni sea mentira. Porque no estamos debatiendo en qué situación cultural hemos crecido. Estamos debatiendo si es que lo que creemos es verdad o no. Entonces ya es un debate diferente. Propones acá das acá tus argumentos por los cuales sí crees en Dios y acá tus argumentos por los cuales no crees en Dios. Y si uno dice, bueno, soy agnóstico, no sé qué es lo que creo, claro, el agnóstico no puede debatir porque no sabe qué es lo que cree y nada más. Pero los ateos tienen que demostrar por qué no creen en Dios y por qué Dios no existe, de hecho. Y los cristianos o religiosos, al fin y al cabo, tienen que demostrar por qué los cristianos, o por qué creen que Dios sí existe, ¿no? Y entonces,
uno pudiese ponerlo de cierta forma también como que el agnosticismo es muy cómodo, ¿no? No quiero debatir con nadie, simplemente no sé. Es muy cómodo, pero los otros dos puntos de vista sí toman un punto como muy, muy arriesgado. Es decir, si sabes qué es lo que crees, tienes que demostrarlo, ¿no? Y pues ahí sí hay debates muy largos. Ahora, de todas maneras, no significa que no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, Carlos. Es decir, sí estoy de acuerdo que una parte de este catolicismo, o una gran parte, sí fue impuesta por la Iglesia Católica, ¿no? Y la impuso de forma a veces también brutal, ¿no? ¿Significa eso que el cristianismo es verdad? No. ¿Significa eso que el cristianismo es mentira? No. Simplemente muestra que fue impuesta. Ahora, uno dice, pero ¿no estamos la libertad? Sí. Es decir, incluso los católicos de ahora. Los católicos de ahora creen que son salvos, van a ser muy decepcionados cuando se encuentren de que no son salvos. ¿Por qué? Porque simplemente han crecido en la cuestión cultural. Y en la cuestión cultural dice, soy católico, sí, voy a ser salvo. No. O sea, teológicamente no habría cómo sostenerlo, ¿no? Porque, a ver, chicos, yo me estoy demorando mucho en esto. ¿Quieren que siga hablando de esto? O ya, yo puedo seguir con mi historia, no hay problema. Sí, profe, siga nomás, está interesante. Full interesante. Sigan nomás, profe. Sí, siga nomás, profe. Ok, Cristian, Raúl, Muchas. pero quiero escucharles a los otros, porque yo no tengo problema de parar ahí, pero... Sí, profe. Siga nomás, profe. Ok, tengo 3, Miguel. ¿Alguien más quiere decirme algo? Puede decirme que no, está muy bien. Continúe nomás, profe. Continúe, profe, continúe. Continúe, profe. Es que son temas que, por ejemplo, muchas de las veces el desconocimiento, por ejemplo, en debates anteriores sobre estos temas, tal vez lo que usted nos expone, tal vez no lo conocemos y no lo sacamos a la luz en los debates. Entonces, algunos aspectos que menciona ahorita, pues nos sirven bastantísimo, porque en debates anteriores, como ya hemos tenido aquí con el curso, pues no se toma en cuenta esto y tan solo se toma en cuenta algunas perspectivas. Entonces, creo que es interesantísimo lo que está topando ahorita, profe. Ok. Bueno, gracias a los que han respondido. Vamos a ver. Entonces yo decía, claro, no quiere decir que yo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que una parte de este catolicismo fue impuesto. Sí, eso no hay como dudarlo. O sea, creo que es obvio, al fin y al cabo. Pero, ¿significa eso que es mentira? No. Tampoco significa que es verdad. No significa ninguna de las dos cosas. Solo muestra que fue impuesto. ¿Sí? Entonces tienes que ir a otro tipo de razonamiento, a otro tipo de debate, decir, bueno, vamos a ver si es que lo que nos han enseñado es verdad o no. Pero no podemos negarlo, es decir, a priori decir, simplemente porque ha sido impuesto es mentira. No podemos decir eso. Porque tendríamos entonces que ir vamos a ponerlo así, ir racionalmente viendo cuáles son los argumentos que están a favor y cuáles son los argumentos que están en contra y decidir sobre eso. Pero, o sea, vamos a ver. Tú pones como en los silogismos, ¿no? Lo que se aprende en lógica. Creo que ustedes tienen una clase de lógica, si no estoy mal. Bueno, tienes un silogismo, ¿no es cierto? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por ende Sócrates es mortal. Ok, ahí tienes el silogismo, que es una deducción. Hay varios tipos de silogismo, varios tipos de deducciones y de hecho hay inducciones también. Pero bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo que estamos poniendo acá, ¿no? El catolicismo es impuesto. Por ende, ¿el catolicismo no es verdad? No sigue. O sea, no hay una conclusión coherente. Es decir, debería mostrar premisas por las cuales Dios no existe, que nos lleven a la conclusión de que Dios no existe, ¿no? Pero si las premisas es que hemos sido impuestos, por ende Dios no existe, la conclusión no sale de la premisa. Entonces,
o sea, vamos a ponerlo de este lado. Sí, estoy de acuerdo, por lo menos yo, estoy de acuerdo de que una gran parte de América Latina se impuso el catolicismo, como Carlomagno impuso el catolicismo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Significa eso que la creencia en el cristianismo es mentira? No. Tampoco significa que es verdad. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos en otra área del debate para mostrar cuáles son los argumentos por los cuales yo utilizo para decir Dios no existe y cuáles son los argumentos que yo utilizo para decir Dios sí existe? ¿No? Entonces, yo les había mostrado, de hecho, déjenmelo. Lo comparto porque de David Berlinski tiene unas conferencias. Bueno, acá está, les había dicho, si es que les interesa ver, esto es un gran debate, de hecho fueron como 3 debates, ¿no? Creo que este es uno solo, de Richard Dawkins y John Lennox. Lennox es un matemático de Oxford University, Richard Dawkins es un biólogo también de la misma universidad, el debate es muy lindo. Pero este no es, bueno, este es un debate, vamos a ver. Sí, estoy buscando otro debate que lo hicieron como en una casona muy bonita, una casona vieja del siglo XIX, no, del siglo XV creo que era. Que era creo que es el segundo debate que yo había visto, pero bueno, ahí habrá que buscarlo. Yo les había mencionado de David Berlinski, ¿no? Berlinski, aquí está. De hecho hay en español también. Es este, ¿no? David Berlinski, como les decía, él es es el director del Instituto de Ciencias de París. Es una eminencia, es muy, muy citado. Y él escribe entonces este famoso libro. Aquí está, él también ha estado en debates, por cierto, pero él escribe este famoso libro sobre la desilusión del diablo, así se llama el libro, la desilusión del diablo, ¿no? Y en la cual critica la teoría de la evolución, critica los argumentos de Berlinski, de Dawkins, y de hecho, Berlinski bueno, ojalá lo puedan escuchar, porque es muy, muy sagaz este tipo, bueno, ya tiene su edad, creo que tiene como 70 años ahora, pero es muy sagaz, porque Berlinski en una de sus intervenciones dice, si Dawkins hubiese tomado filosofía de primer semestre no hubiese pasado, porque sus argumentos son tan irracionales que ni siquiera hubiese pasado el primer curso de filosofía. Bueno, ahí está, ¿no? Si quieren escucharlos. Pero bueno, eso es. Ahí está, a menos que quieran preguntar otra cosa, pero si no, yo regreso a mi historia. Ok, si no hay más preguntas, vamos a ver, yo estaba mostrando, estamos ya al fin del Imperio Romano, ¿no? Esto sí es importante. Tenemos varias personas importantes de esta transición entre el fin del Imperio Romano y la Edad Media, ¿no? Voy a mencionarlos, algunos de ellos que son importantes. Casiodoro. Casiodoro, voy a poner las fechas, del 490 al 585. Casiodoro es uno de los historiadores más importantes del final del Imperio Romano, ¿no? Y porque él hace un trabajo primero de traducción de la literatura clásica, pero él también hace un trabajo histórico muy importante sobre cómo se fundaron los primeros monasterios, ¿no? Esos monasterios que tenemos hasta ahora, y de hecho que luego habrá una diversidad muy grande, porque tendremos monasterios en la Edad Media. La Iglesia Católica tiene ya grupos, y estos grupos son importantes, y de estos grupos hay 3 que son importantes, ¿no? Que son los jesuitas, los dominicos y los franciscanos, ¿no? Entonces, los franciscanos se dedicarán mucho a la obra social, a la pobreza, los dominicos se dedicarán mucho al trabajo y al estudio,
y los jesuitas al estudio per se, ¿no? Entonces tienen, de hecho, bueno, los dominicos después crearán ciertas teologías raras para poder justificar la Inquisición. Y de hecho, el gran inquisidor Torquemada sale de la tradición dominica, ¿no? Que da algún tipo de base para la imposición o para la tortura, de hecho, y la persecución a los herejes, ¿no? Pero entonces, en todo caso, el hecho es que salen estos tres grupos fuertes, pero estos tres grupos fuertes salen de una tradición de los monasterios, en los cuales Casiodoro, el historiador Casiodoro, habla, ¿no? Casiodoro menciona que los primeros monasterios se dedicaban al estudio de la palabra, a un estudio fuerte del Nuevo y del Antiguo Testamento, a un estudio de griego, el estudio de hebreo, de arameo, y que al mismo tiempo trabajaban, ¿no? Bueno, ya después habrán otro tipo de monasterios, unos que se dedican solo al trabajo, otros que se dedican solo al estudio, otros que se dedican, como decía, a la obra social, y nada, ¿no? Casiodoro es uno de los importantes. El otro es Procopio de Cesarea. Yo lo voy a poner acá en el chat para que lo puedan ustedes tener. Okay. Procopio de Cesarea, ahí están las fechas de 500 al 565. Él es también un historiador. Estamos viendo como la transición, ¿no? Es un historiador de las guerras góticas. Y en esta historia él escribe las guerras griegas. ¿Por qué las guerras griegas? A ver, las guerras griegas estaban escribiendo en griego y había muy pocos que estaban escribiendo en latín. Entonces ya desde el siglo III y IV muchos se está escribiendo en latín y Procopio es uno de ellos. Escribe una revisión de las guerras griegas, pero esta vez en latín, ¿no? Otro de los pensadores famosos de esta transición es Boecio. Lo voy a poner también acá en el chat. Sí, del 480 al 525. Boecio, por otro lado, él sí es un filósofo, él escribe una gran obra, él es romano, ¿no? Ninguno de estos todos son romanos. Sí. Boecio escribe una famosa obra que se llama La consolación de la filosofía, ¿sí? En la que él desarrolla varias ideas sobre cómo la filosofía provee de consolación racional y de consolación emocional. Es una obra muy interesante. De hecho, en las obras que se escriben ya desde, bueno, hasta la Edad Media, todas son disponibles online, ¿no? Si ustedes quieren entrar y leerlas. Yo he hablado, por ejemplo, de John Locke. Locke tiene obras fascinantes y todas están disponibles en español y están disponibles en online, ¿no? Si es que quieren realmente leerlas. Y esto me lleva también a, yo recuerdo hace algunos años, un buen amigo, que todavía es un buen amigo, él es un médico estadounidense, que crecí, o sea, no crecimos juntos, digo, lo conocí muy joven, nos conocimos muy jóvenes porque en una de estas casualidades yo estaba haciendo, de joven me dedicaba al teatro y estaba en una obra de teatro y justo él apareció en la obra de teatro y se me ocurrió molestarlo por ser el único gringo que estaba ahí. Pero luego él al final se acercó, nos hicimos buenos amigos y él ahora es un médico que está en Estados Unidos. Y yo recuerdo hace poquito, ¿no? Que estábamos conversando con él, él me decía que, claro, cuando uno ve los estudiantes que van a las mejores universidades del mundo, o sea, los Ivy League, ¿no? Estas universidades como Harvard, Yale, Columbia, Stanford, y en el Reino Unido, ¿no? Oxford o Cambridge, que cuando te encuentras con este tipo de alumnos, resulta que esos alumnos tienen clases que son mandatorias, son obligatorias, y lecturas que son obligatorias, ¿no? Nosotros hacemos un pequeño intento de eso con mis clases, que haya lecturas que sean obligatorias. Pero bueno, estos estudiantes para graduarse deben haber realizado
al menos 100 lecturas clásicas para poder graduarse. Y estas lecturas son clásicas, ¿no? O sea, son lecturas que todo estudiante debe haber leído. Todo estudiante debe haber leído a Marx. Todo estudiante debe leer a Locke, o John Stuart Mill, o Bentham, ¿no? O como ustedes, yo les he dicho, ojalá puedan buscarse el martillo de las brujas, que además que no es una cosa tan grande. Ojalá lo puedan leer, ¿no? Es decir, buscar las cosas, los clásicos del conocimiento y poderlos leer, ¿no? Y eso a veces hace una diferencia muy importante con otros estudiantes. Y yo siempre lo he dicho, para mí la carrera de sociales es como la carrera más importante que tenemos, por lo menos en la facultad, y es una de las más fuertes que tenemos en la universidad. Porque nuestros estudiantes pasan por un entrenamiento, y además que tienen muy buenos profesores, pasan por un entrenamiento fuerte en la cual cuando ustedes ya están en séptimo o octavo, comparados con los estudiantes de otras carreras, van a ver una diferencia muy fuerte. Y mucho más cuando ustedes individualmente empiezan a crecer y empiezan a buscar lecturas que no necesariamente son obligatorias de sus clases. Y entonces ya cuando pasan los años, incluso van a ver una diferencia importante con sus propios compañeros, ¿no? Yo no voy a estas reuniones que hacen mis compañeros de escuela o de colegio. Nunca he ido, de hecho, excepto una vez a estas reuniones, ¿no? A los 20 años de graduados, los 25 años de graduados. Creo que fueron los 25 años como hace un año más o menos. Y nunca he ido, pero dije, bueno, es la primera vez, voy a ir. Voy a decidir ir, que me fui con mi esposa, estuvieron pocos. Bueno, de hecho no voy por algunas razones, pero bueno. Y claro, mientras tus compañeros siguen hablando de política muy superficialmente y siguen hablando del Barcelona, y resulta que tú quieres hablar de Nietzsche, que quieres hablar de Locke y nadie sabe quiénes son. No. Entonces ya cuando pasan los años, te darás cuenta que incluso comparado con tus propios amigos, el esfuerzo toma resultado y este resultado es muy palpable, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran en un régimen académico fuerte y lo mantienen después de que se gradúen, porque el problema con los estudiantes universitarios es que leen cuando están en la universidad, después de la universidad no topan un libro en su vida, y mantienen ese mismo ritmo de trabajo después de graduarse y después de los años que trabajen y demás, cuando ya se topen otra vez con sus compañeros, van a ver una diferencia importante, ¿no? Y eso es únicamente posible si es que toman la responsabilidad de leer, la responsabilidad de crecer intelectualmente, la responsabilidad de hacerse pensadores críticos, ¿no? De no tomarse, de no llevarse lo que la cultura les dice, de no llevarse lo que los familiares les dicen o lo que sus profesores les dicen, no ser pensadores críticos. Bueno, yo voy a seguir acá en la clase, voy a seguir solo unos 4 minutos más. Profe, Sí, Carlos. yo creo que la respuesta a la pregunta que le hice anteriormente me la acaba de dar indirectamente ahorita. Ese debería ser el predicamento que deben tener los estudiantes, y no solo los estudiantes, pienso que la sociedad en general. Debería construirse un pensamiento crítico que ayude a defender lo que uno se cree, ¿no? Al final, como usted dijo, no sabemos si el cristianismo es verdad o no, o si el ateísmo es verdad o no, pero si es que con argumentos y a través del tiempo uno va aprendiendo y se permite acceder, por ejemplo, a las obras, como dice, las obras clásicas de Locke, de Nietzsche, de todos quienes han hablado de Dios, de la política, o sea, uno se va formando un pensamiento crítico también, pero si uno nace en una forma de ser y cree desde el inicio saber todo hasta que muere, creo que es sumamente arrogante, porque cuando uno se inmiscuye en el mundo de la ciencia se topa con muchas trabas que a veces no te dejan ni siquiera dormir, creo. Entonces, yo pienso que eso falta todavía, ¿no? A nivel regional, a nivel, digamos así, estudiantil, de la academia, aquí, por ejemplo, en la universidad, como dicen, sociales, porque, o sea, nuestra carrera es la naturaleza, pero otras carreras no lo hacen. Entonces, indirectamente, claro, a mí me pasa lo mismo. Uno ya sabe de Nietzsche, ya sabe de esto y no hay con quién hablar porque muchos no saben ni siquiera quién es Locke. Entonces, ese es un problema, creo yo, generalizado, salvo la carrera de sociales y tal vez la de derecho porque también involucra ciertas nociones del derecho. Yo creo que muchas otras carreras no tienen ni siquiera idea de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, en esta clase.
Sí, incluso yo creería que ustedes son más inteligentes que los de derecho. Conozco a la gente de derecho. He enseñado en derecho. Um, y sí, están mucho más entusiasmados en verse bien. Y en verse con corbata, en verse con su terno clásico de un abogado. Pero bueno, sí, es una carrera fuerte también derecho. Vamos a ver. Y lo que decía, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Aumentaría una cosa nada más. También requerimos de mucha humildad. Digo, humildad intelectual. Y esto no es fácil. No es fácil. Sobre todo con profesores, no es fácil. De saber que hay cosas en las cuales no sabemos y hay cosas en las cuales mantenemos por ser una cuestión cultural. Por ejemplo, yo tengo mucho problema con la discursiva de víctima. Yo tengo mucho problema con eso, ¿no? Pero se requiere como mucha humildad también saber, en mi caso, si es que yo estoy criticando de forma correcta o incluso si es que estoy aceptando cuestiones que las que debería aceptar. Entonces sí, la academia también requiere de mucha humildad. Saber, Sócrates por eso es como, sigue siendo la cuna o una de las cunas de la civilización, ¿no? Es decir, saber que no sé, no quiere decir únicamente que yo sé que no conozco esto y ya. No, sino requiere un sentido de humildad muy grande para seguir creciendo. Y seguir negándose a uno mismo, de hecho. Y mira, que sigue siendo un principio cristiano, porque ¿cuál es el primer principio? O uno de los primeros principios cristianos es negarte a ti mismo. Es casi lo mismo, ¿no? Niégate a ti mismo para que puedas crecer. Niégate, es decir, niega lo que has, con lo que has crecido culturalmente y empieza a crecer. Crece por tú mismo. Entonces creo que ahí estamos muy de acuerdo. Pero bueno, chicos, ya se nos ha ido el tiempo de clase. Creo que ha sido fascinante, creo que me ha gustado mucho sus intervenciones, escucharlos, me ha fascinado y ver sus puntos de vista también. Y ya veremos la próxima clase, la edad media que tenemos que igualarnos todavía. No se olviden, por favor, de sus lecturas. Tienen 12 días para hacer sus lecturas. Creo que les va, y no es larga la lectura, son solo 11 hojas, pero les va a parecer muy fascinante porque les va a dar el contexto histórico de lo que estamos hablando en estas clases. ¿Ok? Entonces, cuídense y nos vemos la próxima semana. Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Ok. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe.